Ahí está. En principio ya se está grabando la sesión. Espero que sí se grabe. En fin, decía, vamos a continuar con el problema que estábamos viendo la clase pasada, el problema de los drones, ¿sí? Eso creo que no lo ven ustedes, ¿verdad? El que están viendo es esta. El problema de los drones, este que tenemos por acá. Drones. Ahí está. Sí se ve en la pantalla, perdón, nada más para confirmar. Sí, Sí, bueno. Entonces, si recordaban, la vez pasada teníamos este problema que nos decía que un dron estaba jalando a un cuboide, que es lo que llama aquí, vamos a llamarle bloque por simplicidad, con una cuerda como se muestra en la figura. Ahora, el cubo está hecho de un material homogéneo. Eso de homogéneo nada más nos indica que todas sus dimensiones cumplen con ciertas simetrías, al menos en cuanto a la distribución de masa respecta. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos suponer que el centro de masa está en el medio del objeto, que lo vamos a ocupar para esta siguiente sección. Así que creo que era importante recalcarlo. ¿Qué otra cosa nos dice? Puedes tomar medidas, bla, 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 bla. Y luego, veíamos el inciso uno donde teníamos que encontrar el coeficiente de fricción entre el cuboide del bloque y el piso. Y pues nada, veíamos que podíamos utilizar para ello el problema perdón, el teorema de las tres fuerzas, que nos decía que, por un lado, la fuerza de contacto con el piso, compuesta por la normal y la fricción, la podíamos descomponer pero juntar en una sola fuerza, de tal manera que estuvieran actuando tres fuerzas sobre el bloquecito, ¿no? Su peso, la fuerza de contacto y la fuerza del cable, ¿no? Que está jalándolo hacia el dron. Por otro lado, con eso encontramos que se tenían que intersectar en en este punto. Si ustedes recuerdan el teorema de las tres fuerzas, nos dice que si tenemos tres fuerzas actuando sobre un cuerpo, entonces las líneas de acción de las tres fuerzas son concurrentes, es decir, se encuentran en un punto. Ese punto es este punto de acá y ya con eso podemos hacer geometría para calcular la tangente del ángulo. Tangente del ángulo, cateto opuesto entre cateto adyacente y a partir de eso el coeficiente de fricción, ¿no? Nada del otro mundo, parecido a lo que estábamos haciendo. Ahora, la otra parte que vamos a realizar ahorita es encontrar la masa del cubo, suponiendo que conocemos la masa del dron. Este es un problema más interesante que el anterior, aunque se resuelve usando básicamente las mismas ideas. Y quiero hacer un énfasis en eso, ideas. Las cosas más importantes que vamos a revisar van a ser ideas para resolver problemas. Entonces, quiero que vean cómo pueden ocupar las ideas que hemos visto o a lo mejor otras que se les ocurran para intentar resolver el problema, el inciso 2. Entonces, pues nada, les corresponde ahora a ustedes arrastrar el lápiz. Ya saben que les damos tiempo, eso es un problema relativamente complicado, entonces, bueno. Nos vemos aquí a las 7:21, ¿sí? 7:21 y nada, intenten trabajar estos 10 minutitos en ese problema. Recuerden, tienen que calcular la masa del cuboide a partir de este esquema. Les vuelvo a mandar el problema al chat para que lo tengan a la mano. Y recuerden, lo único que quiero que me digan es cómo le harían para, si tuvieran una regla, hacer las mediciones apropiadas de tal manera que pudieran encontrar cuánto vale la masa del cuboide, ¿sí? O de la masa de este bloquecito. Entonces, pues nada, nos vemos 7:21. Y bueno, la grabación ya no va a estar, pero esta era más o menos la solución. Consideramos el sistema como un todo y las fuerzas externas son la sustentación, la fuerza de contacto y el peso combinado de los dos que encontramos en el centro de masa. Juntamos las tres rectas, llegamos a este punto y a partir de eso y a partir de la definición del centro de masa obtenemos una relación entre las distancias y las masas. Y pues nada, entonces les decía, esta es la idea y es una forma más sencilla de hacerlo. ¿En qué se basó toda la solución? En considerar al sistema entero, por completo, no como la suma de las partes, sino como un todo, ¿sí? Este hecho de considerar el sistema como un todo nos permite cancelar las fuerzas internas, esas molestas fuerzas que están ahí que se van a acabar cancelando
pero que si lo hacemos algebraicamente, parte por parte, tenemos que estar viendo, las tenemos que estar siguiendo para ver que hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces, esta idea justamente funciona cuando no nos interesan las fuerzas internas a las que está sujeto el sistema. Nada, ¿alguna duda sobre esto? Bueno, aquí Alan ya nos mandó su solución, que en principio también probablemente esté bien. Digo, habría que revisarla con cuidado, pero pues sí, como dice Álvaro, muchas veces la mejor solución es la que sea más corta, ¿sí? Si no se les ocurre ninguna otra, háganle como puedan. Estoy completamente de acuerdo con eso. Pero siempre de los siempre intenten encontrar la solución más óptima para el problema, la solución más rápida, la solución más sencilla, porque eso va a evitar que nos equivoquemos y evitar errores es lo mismo que salvar puntos, ¿sí? Entonces, bueno, en las Olimpiadas nos interesa extremadamente muy mucho evitar los errores tanto como podamos. Y bueno, lo siguiente, bueno, ahí me hicieron una pregunta. Este, en general, este truco de fuerzas lo debemos intentar en problemas de estática o en solo en muchos específicos. No, bueno, depende del sistema que estén considerando, pero en general, este tipo de teoremas, bueno, en particular el de las tres fuerzas que tiene que ver con torcas, aplica nada más cuando el cuerpo está en equilibrio traslacional. Si ustedes recuerdan, habíamos dicho que no se valía aplicar los resultados para torcas en cualquier punto si el cuerpo no está en equilibrio traslacional. Es decir, si la suma de fuerzas no es cero, no se vale mover las torcas para donde quieran. Y entonces, por consiguiente, no se valen los teoremas de las dos y tres fuerzas. Lo que sí se va a acabar valiendo es hacer este tipo de análisis, de considerar los sistemas como completos o por partes. ¿Sí? Hay que tener en cuenta qué tipo de situación es la que nos conviene más estudiar dependiendo del sistema. Y pues nada, gran parte del resolver problemas a este nivel es analizar el sistema y ver qué ideas son las que nos pueden ayudar y más importantemente, cuáles no. Si uno conoce las ideas que podemos utilizar, ya luego las vamos a poder reconocer cuando vengan en la práctica. Entonces, pues nada. ¿Eso cómo se obtiene? Haciendo problemas, por eso les dejan tareas y pues por eso es que hay que realizar problemitas, ¿no? Como decíamos al principio del curso, es como andar en bicicleta. Si no se ponen en la bicicleta nunca, pues nunca van a aprender a andar. En fin, si tienen alguna otra duda, déjenla ahí en el chat, por favor. Me parece que sí me están llegando. Y bueno, ahora, el siguiente tema que me interesa tratar con ustedes es una cosa bien curiosa que se llama la paradoja de Pauli. Déjenme las escribo porque suena medio extraño. Paradoja de Pauli. Ahora, este cuate era un matemático francés. No nos es de gran relevancia la historia de este señor, pero algo que sí es importante es un fenómeno conocido como estancamiento. O, bueno, esta es una estancamiento, que es una traducción medio mala del inglés stagnation. Y esto se los comento porque llega a aparecer en algunos problemas. Por ejemplo, en la IFO del 2020, un inciso justamente decía, ignora las condiciones que pueden darse por este tipo de situaciones. Entonces, para que no les agarren curva, creo que es importante que la revisemos al menos un poquito. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la paradoja de Pauli? Si ustedes ven el modelo que tenemos de la fricción, es decir, que, bueno, aquí tenemos el piso rugoso, ponemos un objeto, y ese objeto, al aplicarle una fuerza, ¿no? Una fuerza normal, mejor dicho, ¿no? Tenemos la normal, y eso nos va a producir una fuerza de fricción, ¿no? Donde la fuerza de fricción va a ser mu veces la normal. Este tipo de modelos, dependiendo del que consideren, son las leyes de la fricción conocidas como ley de Hamilton o ley de Coulomb, sí, el mismo Coulomb de la estática, de la electrostática, perdón. Este tipo de modelos son muy rudimentarios, les digo, ya tienen sus añitos, de la época del señor Coulomb,
pero son los que seguimos utilizando al día de hoy porque en la realidad la fricción es un problema no resuelto en general. Es extremadamente complicada de modelar y es por eso que muchas situaciones pueden surgir en las cuales el modelo que tengamos se rompa, de plano se rompa. La teoría nos dice una cosa, el experimento nos dice otra. Esa, vaya, intentar solventar esto es el campo de estudio de una rama de la física que se conoce como tribología, que es básicamente el estudio de la fricción. Una forma elegante de decir que justamente estudian eso, cómo funciona la fricción. Y es un área de estudio que se sigue al día de hoy y que es altamente no trivial. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que estudia la tribología al estudiar la paradoja de Panlevy. Y para eso, déjenme les presento el siguiente problema. Y déjenme lo selecciono de acá porque me va a quedar muy feo el dibujo si no se los paso tal cual. Entonces, nada, déjenme 2 segunditos en lo que lo copio. Y si todo sale bien, ahí está, pegado. Entonces, consideremos este sistema que tenemos por acá. Y déjenme le hago zoom para que se vean. Ahí me parece que más o menos, ¿no? Ahí está. Entonces, este sistemita de aquí. Aquí en la parte de arriba está el techo, no nos interesa mucho el techo. Lo que sí nos interesa es que aquí vamos a tener una barra rígida. Más adelante vamos a hablar qué es lo que significa que una barra sea rígida y por qué nos interesa en la estática. Pero de momento quédense con que es una barra rígida, es decir, una varilla de esas de metal que usan en la construcción, es una buena forma de imaginárselo. Ahora esa varilla tiene aquí una bisagra, ¿sí? Esa bisagra pues funciona como bisagra, le permite moverse como si fuera de una puerta, no tiene mayor chiste. Entonces, esta varilla está sujeta al techo mediante una bisagra y está inclinada aquí a un ángulo alfa. Ahora, lo interesante de aquí, bueno, nada más les dejo ahí el esquema. Entonces, aquí quiero que noten algo. Vamos a tener dos coeficientes de fricción distintos. Uno entre la varilla y el bloque, bueno, este es un bloquecito, una caja, un libro, si gustan, y uno entre el bloque y el piso, mu 1 y mu 2, como se observa en la figura. Y ahora, la esencia del problema es lo siguiente. Ustedes tienen esta situación y lo interesante del modelo que tenemos de la fricción es que da lugar a una paradoja de Panlevy, que significa que nosotros podemos encontrar una configuración de los valores de este sistema de tal forma que sin importar cuánto empujen ustedes ese libro o esa caja, nunca se va a acabar moviendo, porque esta parte de acá, esta varilla siempre lo va a poder detener, ¿sí? Eso no sé si sea muy intuitivo verlo. Pero bueno, le repito, lo que nos dice el sistema es que si nosotros empujamos esa parte de abajo, ese libro, lo suficiente, sin importar qué tanto lo empujemos, siempre se va a quedar ahí parado, siempre se va a quedar detenido, porque esta varilla de acá arriba va a impedir que se mueva sin importar, les digo, sin importar qué tan fuerte se le empuje, ¿sí? Y justamente eso es lo que nosotros conocemos como la paradoja de Panevé. Y entonces el problema va así. Problema. El objetivo de ahorita es encontrar la configuración del sistema. La del sistema. De modo que, sin importar cuánto empujen ustedes eso, el sistema no se mueva. Dicho de otra manera, de modo que el sistema se estanque. Es decir, que no se mueva ni para adelante ni para atrás. Bueno, para atrás creo que sí se podría mover, pero que no se mueva para adelante. Y entonces, pues nada. Hay videos un tanto virales al respecto. Órale, eso está interesante. Si nos los puedes compartir después, te lo agradecería mucho para ver cómo se ve esto en acción. Pero pues nada, de momento me gustaría que intentaran encontrar la configuración de estos tres valores del sistema de tal manera que se estanque, es decir, que no se pueda mover. Este problema es medio truculento, entonces vamos a darles unos 10 minutitos también
Nos vemos aquí a las 8 con 2. 8 y 2. Cualquier duda, ya saben, pueden hacer sus preguntas. Y, y nada, vamos a ver qué procede con este problemita. Una hoja nueva porque ya no nos copa. Entonces, teníamos esta situación de acá. Y en principio hay varios tipos de análisis del sistema que podemos hacer. Por un lado, está, si das fuerza, entonces la normal que provoca la mar aumenta. Exacto, exacto. Y ahí está la clave, como nos decían ahorita en el chat. Conforme más se aumente la fuerza que se le aplica a la vara, esta fuerza por acá, más va a aumentar la normal correspondiente a la vara. Y conforme más aumente la normal correspondiente a la vara, más va a aumentar la fricción. Y entonces, mientras más aumente la fuerza, más va a aumentar la fuerza que se le opone. Y es justamente por este fenómeno que llegamos a que va a acabar siendo imposible, al menos en la teoría, empujar este bloquecito abajo de la vara. Y pues nada, vamos a ver más o menos cómo podemos justificar esto matemáticamente. Les decía, hay varios tipos de análisis del sistema que podemos hacer, ¿sí? En principio podríamos analizar las fuerzas que actúan sobre el sistema. Por ejemplo, hacer equilibrio en fuerzas en X, equilibrio en fuerzas en Y, para cada uno de los cuerpos que nos interesa, es decir, la vara y por otro lado el bloquecito. Pero como creo que ya han podido constatar, por lo general la forma más útil de analizar este tipo de sistemas es a partir de torcas. Y son efectivamente las torcas las que nos van a ayudar a analizar el sistema de la forma más sencilla posible. Y para eso déjenme apelo a su intuición. Nosotros ya vimos, más o menos, que mientras más aumentemos la fuerza, más va a aumentar la normal. Y entonces, justamente lo que nos va a interesar ahorita es cómo se va a comportar la normal. Porque si nosotros encontramos una expresión para la normal, ya podremos ver ese comportamiento cualitativo que nos interesa del sistema. Espero que lo vean, porque si nosotros sabemos cómo se va a comportar la normal, ya vamos a tener una idea de cómo va a comportarse todo el sistema, por el argumento que dábamos antes. Aumenta la fuerza, aumenta la normal. Aumenta la normal, aumenta la fricción. Y entonces llegamos a este círculo vicioso, si gustan verlo así, en el cual la fuerza aumenta, pero también aumenta lo que se le opone. Entonces, bueno, en el análisis que vamos a hacer, nos gustaría hacerlo de forma que se priorizara lo que le pasa a la normal. Y para hacer eso tenemos varias opciones. En principio, podemos calcular fuerzas, pero como les dije, lo más inteligente es calcular torcas, porque hace que se cancelen cosas que no nos interesan. En particular, el punto de interés, quiero que noten que es este de abajo, ¿no? Este punto es el de interés, interés. Entonces nos interesa tomar torcas respecto a un punto que no sea de interés, de forma que ahí se cancelen lo que no nos interesa, justamente tirarlo a la basura, decir, oye, que le para allá, para afuera. Eso no nos va a interesar ahorita, ahorita nos enfocamos en lo que sí. Y eso lo logramos si analizamos las torcas respecto al pivote, respecto a la bisagra. Porque respecto a la bisagra no juega justamente la fuerza que actúa sobre esta parte de la vara. Y entonces, ya viendo todo esto, la solución al problema es muy sencilla. Y me gustaría, de hecho, que ustedes la derivaran por su cuenta. ¿Sí? Derívenla por su cuenta. Les invito a hacer eso. Aquí está el trucazo. Tomen las torcas respecto a ese punto y vean a qué llegan. Les digo, es un análisis muy directo de torcas y que puede, y bueno, y que da un resultado interesante. Entonces, me interesa que lo hagan ustedes, así que pues nada, vamos a darles unos 3 minutazos. ¿Sí? ¿Qué pasó, Luis? A ya saqué la suma de torcas igual a cero con respecto Ah, a la bisagra. No sé si crees que te la dicte a ver si salió bien. Es que todavía me sigo confundiendo con lo de la fuerza perpendicular o el radio perpendicular. sí. Por eso tardé. Pero te la dicto o no. Sí, por favor. Bueno, tomando como positivo el sentido
antihorario es mg seno de alfa por L medios, que es la torca del peso de la vara, ¿no? Que actúa a la mitad de la longitud, menos N1 por L por el seno de alfa, más, bueno, esa es la torca la normal, ¿no? Eh, Era N1, perdón, N1, que es la normal, es la torca la normal, más mu1, N1 por L coseno de alfa, que es la torca de la fricción. Y coseno, ¿verdad? Va, perfecto. Y bueno, y eso igual a cero. Dale, me parece perfectísimo. Sí, y justamente es a lo que llegamos a la hora de realizar el análisis con respecto a las torcas, ¿no? Y nada más, mucho ojo en que tenemos que suponer y supondremos que la vara tiene masa. En ningún momento se les mencionó que no tuviera masa. Entonces, una suposición razonable es que sí tiene, ¿no? Ahí, primer truquito del problema, aguas con las redacciones. Segunda cuestión, pues nada, justamente analizar las torcas, ¿no? Respecto ahí, realizando las proyecciones correspondientes, podemos llegar a eso con los signos de allá. Y ahí mencionaban que tenemos un poquito de dificultad a la hora de sacar componentes y demás. Otra forma de verlo es decir, bueno, si yo empujo esto para arriba, va a rotar como que para allá. Y eso corresponde a una rotación en sentido horario, por lo tanto va con signo menos, ¿no? Que es este término de acá. Si lo empujo para abajo, pues va a ir en sentido antihorario y por lo tanto va a ser una rotación positiva, que es este término de acá. Y nada, lo mismo para acá con la fricción. Ojo, la fricción va hacia la derecha de la imagen porque nosotros estamos suponiendo que la fuerza la ejercemos hacia la izquierda, ¿sí? Y es por eso que la fricción necesariamente va a tener que ir hacia allá, justamente para evitar el movimiento relativo entre la barra y el bloque. Y pues nada, otra cosa importante, no conocemos en principio la longitud de la barra, pero si recuerdan una de las ideas que veíamos antes, si no está, ponlo. Si te hace falta una longitud, ponla. Al final de cuentas, si hace las cosas bien, se tiene que acabar cancelando. Y justamente eso es lo que va a pasar ahorita, porque si ustedes ven aquí, tenemos L en este término, L en este término y L en este término. De tal manera que podemos simplemente cancelarlas. Ahí, esa no, esta de acá. Ahora sí, cancelarlas, dije. Y pues nada, de aquí ya podemos despejar a N1, ¿no? Vamos a hacerlo así. Cero va a ser mg por entre 2 por el seno de alfa, más N1 que va a multiplicar a, aquí con signo más, a mu1 coseno de alfa, y con signo menos al seno de alfa, ¿no? Y de aquí, pues podría parecer que no tenemos algo muy interesante, pero si recuerdan, lo que decíamos es que queremos obtener a la expresión para la normal, ¿no? Que es lo que nos está caracterizando el comportamiento del sistema. Al despejar sale una resta trigonométrica, sí. ¿De dónde salió la última expresión de la ecuación obtenida de la torca? De la fricción, ¿sí? Creo que vale la pena recalcarlo un poquito, porque esa es una componente un poquito más truculenta que las otras dos. Entonces, nada, vamos a verlo tantito. Eh, la fricción, ojo aquí, va en sentido horizontal. Como va en sentido horizontal, su brazo de palanca va a ser lo que sea perpendicular a eso, es decir, lo vertical. Entonces, a la hora de calcular la torca correspondiente a esa fuerza, tenemos que calcular esta distancia de acá y esto de aquí, que va a ser el brazo de palanca de esa fuerza respecto a este punto que estamos considerando, ¿no? Que es el pivote. Entonces, para calcularlo, pues ahí si ven ya quedó fácil la trigonometría, el ángulo está pegado a la vertical y entonces la componente que nos interesa es la que tiene que ver con el coseno, ¿no? Que es justamente esta de acá. Y pues nada, ya con eso queda el sistema que estábamos considerando.
¿Una otra pregunta? Son tres tortas. Ah, sí, las tortas. Jejeje. Eh, Fácil de confundirlas. En fin, ya con eso podemos despejar la expresión que teníamos para la normal, ¿no? Entonces, si despejamos, nos queda que n1 va a ser, cambiamos de signo la expresión, pues pasamos mg del otro lado restando, pero para que no quede muy feo, mejor vamos a pasar n1 del otro lado restando y le cambiamos el signo a esta parte de aquí. Entonces vamos a tener seno de alfa menos mu1 coseno de alfa. Y nada, del otro lado nos queda mg seno de alfa entre 2. Y lo que estaba multiplicando a la n1 la pasamos dividiendo y con el signo cambiado. En seno de alfa menos mu1 coseno de alfa. Y pues nada, aquí ya llegamos a una expresión para la normal. Y quiero que noten algo importante en esta expresión. Importantísimo. Si nosotros consideramos el caso en el que mu 1 coseno de alfa y seno de alfa, esta expresión de aquí se hace cero, entonces el denominador se nos va a infinito, que es justamente lo que les decía la vez pasada, de que si encontrábamos una expresión que a la hora de evaluarla en algunos valores se nos fuera infinito, había algo truculento en el problema. En situaciones sencillas, este tipo de resultados nos indican que cometimos un error. Pero en situaciones más complejas, más truculentas como esta que estamos estudiando aquí, es justamente lo que estamos buscando. Esto era lo que queríamos encontrar. Una expresión que se nos fuera a infinito con cierta configuración de los factores. Y pues nada, a partir de eso podemos encontrar, podemos despejar justamente qué es lo que se requiere para que esto se nos vaya a infinito. Entonces, si queremos que seno de alfa menos mu1 coseno de alfa se nos vaya a cero, ¿sí? Porque si este término se va a cero, la normal tiene infinito, pues ya está bastante sencillo completar la ecuación, ¿no? Y pues nada, creo que no es muy complicado ver que entonces mu tiene que ser igual a la tangente de alfa. ¿Sí lo ven? Pasamos este término del otro lado sumando, pasamos el coseno dividiendo, seno entre coseno da tangente, ¿no? Y es justamente a lo que llegamos, que si ven, es uno de los resultados con los que estamos bastante familiarizados, nuestro amigo favorito de la estática, mu igual a tangente de alfa. Tantas cuestiones que resultan interesantes surgen a la hora de considerar este resultado, o análogos, pero luego hablamos de esos. Y bueno, pregunta por acá si puedo regresar a la ecuación de Torcas. Sí, claro que sí. Y si gusta, la revisamos otra vez con cuidadito. Eso quedó muy feo. Déjame le escribo con más cuidado. Más 1n1 en la ecuación de alfa. Retomando, lo que nos dice, esta es la componente debido al peso de la barra. Esta que suponemos que actúa en la mitad de la barra, ¿no? Va con seno de alfa porque como, vaya, la componente de alfa que va a ser horizontal va a ser la que va con el seno, ¿no? Cateto opuesto. Por eso va con el seno, ¿no? Mg, que va a ser el peso, la fuerza, por seno de alfa, por su punto de aplicación, que es la mitad de la barra, L medios. ¿Sí? Y entonces, este es el primer término. Segundo término, la torca debido a la normal. Observamos que va en sentido contrario a las otras dos, entonces le ponemos signo negativo. Va a ser menos la normal, signo menos por lo que ya discutíamos, n1, por L, porque es la longitud que tenemos desde el punto de aplicación hasta el pivote, y luego seno de alfa por el mismo argumento. N es una fuerza vertical, entonces queremos que el brazo de palanca sea horizontal. Y último término, la fricción. Va a ser mu1 n1, la fricción, por L, que va a ser la distancia entre el punto de aplicación y el pivote, por el coseno de alfa, porque como esta es una fuerza horizontal, el brazo de palanca tiene que ser vertical. Y con esta configuración eso trabaja con coseno. Con signo más, porque la fricción va a ir en sentido para allá, ¿no? Oponiéndose a la fuerza que suponemos que le estamos aplicando al sistema. Y pues nada, ya con eso. ¿Sí quedó claro? ¿En qué parte se consideró la fuerza con la que empujamos? No la consideramos, lo cual fue algo interesante. Y es justamente una de los truquitos del problema.
¿sí? Porque la idea para no considerar la fuerza fue que lo que argumentamos a partir del análisis físico de la expresión. Nosotros a lo que llegamos fue, si yo empujo el bloquecito, voy a acabar empujando también a la barra, ¿no? Al menos hasta cierta medida. Y eso se va a ver reflejado en la normal que ejerce la barra sobre el bloquecito. Es decir, nuestro análisis, nuestra idea fue decir, yo puedo analizar el comportamiento del sistema cuando lo empujo si veo qué es lo que le pasa a la normal. ¿Por qué? Porque la idea fundamental del problema, énfasis en eso, la idea fundamental es que si yo le ejerzo una fuerza, va a aumentar la normal. Como aumenta la normal, aumenta la fricción. Y justamente es por eso que calculamos la normal sin considerar explícitamente la fuerza que ejercemos. Es que no actúa sobre la barra, ¿no? Justamente, sí, sí, justamente como nos comenta Luis, la fuerza que ejercemos la ejercemos sobre el bloque, no sobre la barra. Y entonces a la hora de hacer este análisis de torcas, pues simplemente no aparece porque no actúa sobre la barra. Otra forma de verlo, justamente. Y lo cual es padrísimo porque es más fácil que nosotros despejáramos la normal que una expresión que contuviera a la fuerza. ¿Viene implicado en el punto de contacto con la normal y la fricción? Sí. Sí, justamente ese es el centro del argumento. Nosotros dijimos, la fuerza se va a traducir en esta fuerza de contacto que tenemos acá, que tiene que ver con la normal y la fricción. ¿Sí? Justamente eso es en lo que se basa el problema. ¿Alguna otra pregunta? Me consta que es un problema truculento. A mí también me costó entenderlo al principio, pero justamente sirve para expresar varios tipos de ideas. Muchas veces es difícil encontrar una expresión de este tipo, de que casos límite, buscar casos límite sin saber que tienes que buscar casos límite, por ejemplo, o, eh, o hacer ese cambio de énfasis en decir, mejor considero esta fuerza que va a ser la normal en vez de la que ejerzo por otro lado. ¿Sí? Ese es el tipo de ideas que justamente me gusta que estemos trabajando. Y pues nada, a eso llegamos. Y cualquier duda, pues ahí me la hacen llegar, por favor. Pero bueno, si no hay más preguntas al respecto, y si sí hay preguntas, les exhorto encarecidamente a que las hagan, procederíamos a pasar al siguiente tema. ¿Sí? Bueno, ay, a ver, esto sigue funcionando. Sí, sigue funcionando. Eh, entonces, el siguiente tema que nos concierne trabajar ahorita tiene que ver con lo que les decía antes, de que nos interesaría trabajar a futuro las barras rígidas. Sin embargo, antes de trabajar las barras rígidas, me gustaría que habláramos un poquito de estos entes tanto misteriosos que llamamos cuerdas. Vamos a hablar de teoría de cuerdas y ahorita les voy a explicar por qué tenemos 11 dimensiones. No es cierto. No vamos a hablar de teoría de cuerdas, entendiéndose como teoría cosmológica. Vamos a hablar de las cuerdas más mundanas, las que conocemos. ¿Sí? Las cuerditas esas con las que jalamos a objetos, las que utilizan los alpinistas, cuerdas de ese estilo. Cuerdas que se ven más o menos así. Sí, no, espérense. Cuerdas, teoría de cuerdas ahorita todavía no. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las cuerdas. Y para eso me gustaría primero, por cierto, ahí dicen cuerdas sin masa. No, aquí sí vamos a considerar cuerdas con masa. Ya están grandecitos, ya les toca empezar a trabajar sin suposiciones tan dramáticas. Y pues bueno, la primera parte que vamos a analizar sobre las cuerdas es un mini teoremita que no merece llamarse teoremita, pero bueno, este, vamos a llamarle, no vamos a ponerle nombre. Propiedad. Bueno, eso ya fue un nombre. Está bien, propiedad. Las cuerdas cumplen la siguiente propiedad, ¿sí? Yo les afirmo que en una cuerda tenga masa o no, la tensión en una cuerda, disculpen la letra fea, en una cuerda siempre
va a lo largo de la misma. Es decir, las tensiones en las cuerdas son longitudinales. Más aún, las fuerzas en una cuerda se transmiten a lo largo de la cuerda. Una cuerda no nos va a poder pasar algo en la dirección perpendicular a la cuerda. ¿Sí? Sí, eso lo pueden ver como si una cuerda fuera un portal de fuerzas. Por un lado tienes una, por otro lado tienes la otra. Y no puedes inventarte una fuerza rara ahí en medio porque la cuerda no la soportaría. Importante, cuando hablamos de cuerdas, suponemos que estas van a ser flexibles, es decir, que las pueden mover, ¿no? Como se comporta una cuerda, cómo se comporta una agujeta. No vamos a trabajar, por ejemplo, con cuerdas rígidas, ¿sí? Es decir, no vamos a suponer que son de esas gruesesotas que tienen los barcos que no se pueden doblar o así, no. Este modelo de cuerdas que estudiamos en la Olimpiada en general son cuerdas que suponemos que son como agujetas, ¿sí? Las podemos doblar todo lo que queramos y funcionan bien. Entonces, vamos a probar vamos a intentar probar esto. Pero para eso, primero déjenme les platico eh, dos ideas. Bueno, no, perdón, nada más una idea para que podamos trabajar esto. ¿Sí? Esto en principio puede verse como algo medio oscuro. Dices, bueno, la tensión va a lo largo de la misma. Ok, está bien, te creo. Pero a la hora de ver cómo podríamos justificar esto, tal vez no sea tan obvio. Y es en ese sentido que me gustaría darles otra idea para trabajar este tipo de problemas. Entonces, idea. Si un sistema no se ve bonito, si un sistema tiene muchos elementos, o en general si un sistema es complicado, vamos a poner entre paréntesis complejo, entendiéndose complejo como compuesto por muchos elementos distintos, entonces suele ser conveniente analizar un cachito, es decir, un pedazo infinitesimal del sistema. ¿A qué me refiero con pedazo infinitesimal? Pues algo que sea infinitesimal y que sea un cacho. No, ya en serio. Tenemos la cuerda. Tal vez no sepamos cómo justificar que sin importar cómo se comporte la cuerda, tenga masa o no, podemos justificar esta expresión de acá arriba. Pero lo que sí podemos decir es que, bueno, si nosotros consideramos lo que pasa en un mini cachito de cuerda, vamos a poder analizar de manera más sencilla lo que pasa en la cuerda entera. Porque espero que estemos de acuerdo en que en principio lo que pasa en cada mini pedacito tiene que valerse en toda la cuerda, o en general en pedazos más grandes. Siempre y cuando las propiedades no surjan de aproximaciones o cosas por el estilo. Pero bueno, de momento intenten intenten justificar esto de acá arriba con este argumento, ¿sí? O con esta idea. Intenten ver que pueden ustedes demostrar que la tensión tiene que ir a lo largo de la cuerda necesariamente a partir de considerar un cachito así muy chiquito de cuerda, un cachitito, ¿sí? Y pues nada, vamos a darle 5 minutitos, nos vemos 8:40. Pero bueno, vamos a más o menos intentar trabajar esto. Entonces, ¿cuál fue la idea? Si tenemos un sistema complicado como esta cuerda de acá, lo que nos va a convenir en general es analizar un cachito de la cuerda y ver cómo se comporta localmente. Porque si esas propiedades que encontramos son lo suficientemente decentes, en el sentido de que no dependan de aproximaciones muy marranas, por así decirlo, entonces, vamos a poder concluir que ese comportamiento se hereda a la cuerda en conjunto, lo cual es más o menos la idea principal detrás del cálculo. Si ustedes ven que lo que pasa en cosas chiquitas, en partes pequeñas de una función, en pequeños rectangulitos, van a poder encontrar el comportamiento general de la función o bien el área completa debajo de la curva, ¿no? Tomando pequeños pedazos del fenómeno estudiando. Entonces, ahorita vamos a considerar un cachito de la cuerda. Un cachito que sin pérdida de generalidad vamos a verlo así.
Aquí vamos a distinguir dos direcciones. Por un lado, vamos a tener la dirección longitudinal, L, vamos a poner longitudinal, y este que va a ser como el ancho, ¿no? El ancho, el grosor de la cuerda. No nos va a interesar mucho estas dimensiones, pero bueno, creo que vale la pena mencionarlo. Ahora, este cacho de la cuerda lo estamos pensando como una masa en principio puntual. Es decir, esto va a tener cierta masa. Y vamos a tener dos fuerzas que van a estar actuando sobre la masa, ¿sí? Sobre este cuerpo. Sobre este mini cachito de cuerda, que de hecho de aquí le tendría que poner un DL porque pensamos que es un cachito muy pequeño, van a estar actuando dos tensiones, ¿sí? Dos fuerzas, perdón. Una tensión en principio a la derecha y otra tensión en principio a la izquierda, ¿sí? ¿Por qué puse el sistema de esta forma? Si ustedes ven y se enfocan aquí en un cachito, la cuerda va a tener la tensión todo a lo largo de su magnitud, ¿sí? Todo a lo largo de su longitud, perdón. Y entonces, si nosotros consideramos un cachito, vamos a tener que por un lado lo van a empujar, o jalar, mejor dicho, a la derecha, y por otro lado lo van a jalar más bien hacia la izquierda. Y entonces, este análisis justamente es lo que está viendo. Nosotros podemos tener que lo jalan por un lado a la derecha, por otro lado a la izquierda, y si nosotros encontramos la condición de equilibrio, pues vamos a ver qué es lo que encontramos, ¿no? Y ahí me gustaría que me platicaran qué podemos concluir acerca de esas dos tensiones, vistas como están ahí. Si recuerdan, teníamos por ahí unos teoremitas que justamente hablaban de cuando teníamos un número limitado de fuerzas que actuaban sobre un objeto. Dicen por acá en el chat. ¿Estamos considerando equilibrio en la cuerda? Sí, sí, justamente. Estamos en estática, entonces sí. Entonces, suponiendo que esa parte de ahí no se mueve, ¿qué es lo que va a suceder? Tienen que ser colineales, tienen que ser paralelas iguales en magnitud en sentido contrario. Bien. Y nada, entonces, de entrada podemos saber que tienen que ser colineales, ¿no? Que estas dos fuerzas tienen que ir a lo largo de la misma recta. Entonces vamos a justamente dibujarle su recta, ¿no? En rojito para que se note. Ok, entonces nada me impide, a partir del argumento que llevamos hasta ahorita, que las fuerzas vayan por acá. Aquí la tensión de la derecha y para acá, pero en sentido contrario, más o menos, ¿no? La tensión en la izquierda. Ahora, esto se va a poder, esa configuración que les puse ahí, ¿es válida para que la cuerda esté en equilibrio? Sí, ¿Sí? ¿Por qué? pues por la ley de equilibrio y debido a que cumplen con cierta simetría, pues al final la sumatoria de fuerzas tendrán el mismo ángulo y pues al final de cuentas dará como tensión igual a tensión. Ok. No me dio Ahí, explicación. ¿mande? No, ya, sí, continúe por favor. Bueno, aquí nos están comentando que intuitivamente esto rotaría, ¿no? En principio, este tipo de fuerzas haría que la cuerda empezara a rotar. Porque si consideramos un punto, no en esta recta, porque ya sabemos que van a generar torcas, podemos calcular, por ejemplo, la proyección respecto a este punto, ¿sí? Entonces, a la hora de calcularla, tendríamos justamente que las fuerzas harían algo más o menos así, de tal manera que empezaría a girar el cuerpo, ¿sí? Totalmente aquí podemos calcular estas componentes, ahí disculpen el dibujo medio feo. Y ahí justamente podemos ver que las fuerzas no van a generar una torca nula, porque por un lado, esta de acá se nos va a ir para acá, ¿no? Y esta de acá se nos va a ir la torca en sentido más o menos contrario, ¿no? Justamente por cómo están estos brazos de palanca.
Entonces ocupamos algo más para que no rote este sistema. Y justamente ahí el argumento va a ser que se tiene que cumplir que la tensiones, la línea de acción de ambas tensiones, vaya a lo largo del pedacito de cuerda. Es decir, que vaya más o menos así, a lo largo de la cuerda, de tal manera que se cumpla el equilibrio, porque así este pedazo de cuerda ya no va a tener forma de empezar a rotar. Si consideramos cualquier punto a lo largo de la cuerda, vamos a tener que se van a cancelar las proyecciones de estas dos fuerzas a la hora de sacar las torcas. Y es justamente de esa forma como justificamos que las fuerzas tengan que ser paralelas a la cuerda, es decir, que la tensión siempre vaya a lo largo de la dirección de la cuerda. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Por qué no consideramos el peso? En principio, ahorita no estamos suponiendo que la cuerda está sujeta a un campo gravitacional, ¿sí? No consideramos que que la cuerda esté aquí en la Tierra. En principio, esto es algo que se sigue cumpliendo si la cuerda está en el espacio exterior, porque es una característica propia de las cuerdas, ¿sí? De momento no nos estamos preocupando por ver si está inmersa en un campo gravitacional o no. Esa es básicamente la idea detrás de eso. En principio, esto de aquí se vale si matamos la cuerda a la Estación Espacial Internacional, se vale si la mandamos al Sol, se vale si la mandamos al medio de la nada universal. ¿Por qué? Porque esto es algo que estamos realizando a partir de las suposiciones que tenemos del sistema, que se puede deformar como haga falta, y pues nada. Entonces, esa fue la idea ahorita. La cuerda tiene que llevar la fuerza a lo largo de su longitud. No se puede salir de ahí. Y ya para terminar, me gustaría que revisáramos otro problemita de fuerzas. Pero antes una pequeña aclaración. Esto de aquí, ojo, no aplica para lo que conocemos como varillas. ¿Por qué? Porque las varillas tienen fuerzas internas, y con fuerzas internas me refiero, por ejemplo, aquí podemos tener una fuerza para acá, una fuerza para acá, una fuerza para arriba, una fuerza para atrás, como sea, de tal manera que esa deformación no se haga patente en la varilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es más rígida. Y esa rigidez da lugar a fuerzas que pueden hacer que este principio justamente no se cumpla. Hay un problema muy bonito de eso sobre una cosa que se llama momento de flexión, que justamente trata cómo los cuerpos más rígidos, como una varilla, pueden generar comportamientos más interesantes, ¿no? Por ejemplo, si ustedes agarran un lápiz, el lápiz se va a quedar rígido, aunque lo agarren de la punta, y se va a mantener estable a lo largo de cómo lo agarren. Y eso justamente se debe a este tipo de cosas que conocemos como momentos de flexión. Pero bueno, eso es algo para otro día. Cuando ya estemos terminando estática, vamos a hablar de eso. Ahorita me interesa que trabajemos un problemita relativamente sencillo, que justamente trabaja con cuerdas y con las ideas que estábamos trabajando antes. ¿Sí? No les voy a decir cuál porque sería arruinarles el problemita, pero la idea de esto va más o menos así, a ver si me sale el dibujo. Más o menos. Y pues nada, entonces aquí vamos a tener que la cuerda, ay no, si no me sale el dibujo. Bueno, ustedes supongan que es simétrico. Este ángulo de aquí va a ser alfa. Este ángulo de aquí también va a ser alfa. Las rectas azules son tangentes a la cuerda en el punto de contacto. Lo repito, las rectas azules son tangentes a la cuerda en el punto de contacto con la pared. Eso supongo que es una pared, podría ser un árbol, podría ser una malla de voleibol, etcétera, ¿no? Un poste. Esto de aquí es un cable, una cuerda. Esto es una cuerda. Estas son rectas tangentes. Y la idea eh, es calcular lo siguiente. Ah, bueno, una suposición más. La cuerda tiene peso W. Sí, es decir,
agarran toda la cuerda, la ponen en una báscula, pesa W, y, y nada, eso. Y entonces el problema pide calcular dos cosas. Una, la tensión de la cuerda en los puntos rojos, y dos, la tensión de la cuerda en el punto rosa. Bien, ¿alguna pregunta al respecto? Klebner referencia, sí. Les digo, es un problema muy famoso, muy conocido, pero que justamente nos va a servir para empezar a analizar lo que tenemos que ver de cuerdas, que son sistemas bastante nobles, a decir verdad. Entonces, hay poquito tiempo, lo que nos queda. Entonces, si me permiten, nos vemos aquí a las 8:57 y los últimos 3 minutos los dedicamos a resolver este problemita. Nada, los veo 8:57. El objetivo de ahorita, calcular esas dos tensiones. A ver si nos da tiempo para la explicación bonita. Pero bueno, nos vemos 8:57. Mira si podíamos tensión en el centro de la cuerda valiera cero. Y esa es una suposición interesante, pero que tenemos que tener cuidado con ella. ¿Sí? Pero nada, para justificarles por qué les digo esto, vamos a hacer el análisis con cuidado del sistema. Pues nada, el... entonces, acá. Entonces, si ustedes recuerdan la idea que veíamos antes de considerar el sistema como un todo, si nosotros consideramos a toda la cuerda como nuestro sistema, vamos a ver que vamos a tener tres fuerzas que actúan sobre ella, ¿no? La tensión en este punto, la tensión en este otro punto, en los dos puntos de contacto que van para arriba, y el peso de la cuerda que actúa en el punto medio, porque suponemos que es uniforme, ¿no? Que ya dijimos que el peso va a ser W, ¿no? Entonces, haciendo el análisis de fuerzas, no es difícil ver que tenemos que tener que W tiene que ser igual a 2 veces la tensión por el coseno de alfa. Ahora, ¿dónde salió el coseno de alfa? Sabemos que esta recta de aquí es tangente a la curva. Entonces, eso nos dice que va a ser el mismo ángulo la cuerda, la vertical, que esta tangente. ¿Sí? Entonces, calculamos la componente vertical. Ah, este ángulo está medido con respecto a la vertical. Entonces, la componente vertical va a ir con el coseno. De ahí despejamos la tensión y nos queda que va a ser la mitad del peso. Así, ¿no? W entre 2 veces el coseno de alfa. Lo cual me parece que no tiene mayor ciencia, ¿no? Nada más es cuestión de hacer el análisis de fuerzas del sistema. La parte que probablemente sea un poquito más interesante es a la hora de calcular la tensión en el centro de la cuerda. Y para eso hay dos formas de ver esto. Una es a partir del método infinitesimal y la otra es a partir del método, este, del método que les decía de partir el sistema en cachitos. Entonces vamos a ver el método 1, que es partir el sistema. Si nosotros partimos el sistema a la mitad, es decir, consideramos nada más media cuerda, vamos a tener que hay que hacer algo, bueno, tenemos un énfasis interesante con las fuerzas horizontales. Las verticales ya vimos que se pueden cancelar de esta forma, de ahí obtuvimos la tensión en el punto original. Algo que vale la pena notar es que la tensión en este punto va a ser completamente horizontal. ¿Por qué? Porque es la parte de hasta abajo de la cuerda. Y si ustedes recuerdan de sus clases de cálculo, en esos puntos la tensión vale cero. Y entonces podemos ver que la tensión en ese punto va a ser igual a la tensión original en X. Y ya no me va a quedar en las 9, disculpen ustedes. Si me permiten unos segunditos extra, terminamos el problema. La tensión en X, y pues esa va a ser justamente la que tengamos de tensión original por el seno de alfa, ¿sí? Porque alfa está medido con respecto a la vertical, entonces la componente horizontal va con el seno, ¿no? Resolvemos y esto nos queda W entre 2 veces coseno de alfa. Seno de alfa es W entre 2 veces la tangente de alfa. Eso por un lado. Y en principio con esto ya terminaríamos la clase. Nos vemos la próxima vez.